Bien, tenemos el placer de conversar esta mañana con Luis Reyes Santos, director general de Presupuesto. Buenos días, bienvenido. Buenos días a ustedes, buenos días a los amigos televidentes. Don Luis, cuéntenos, ¿no habrá dificultad alguna ya para conocer el último trámite, la última etapa del proyecto de presupuesto complementario que se presentó al Congreso y que ya aprobó el Senado? Mire, mis expectativas es que la aprobación del proyecto de presupuesto suplementario, complementario, que nosotros ya sometimos el pasado fin de semana al Congreso, sea conocido lo antes posible y obviamente aprobado por la Cámara de Diputados, convertido en ley por el bien del país. Esa pieza contiene los elementos centrales para garantizar al país que nosotros mantengamos la estabilidad macroeconómica, que nosotros podamos mantener la situación de cohesión social que se ha expresado durante estos últimos meses que el país ha sido azotado por la pandemia del COVID-19, mantener la situación de gobernabilidad y sobre todo permitir que la nueva administración de gobierno pueda darle un impulso a la economía necesario en lo que nosotros logramos que el resto de las actividades productivas se alcancen, por lo menos, si no el ritmo anterior, mejoren en términos de desempeño respecto a lo que tenemos hoy día. Y eso es un tema central. Y yo invito la atención de la ciudadanía, la atención de los diputados, de que la pieza que nosotros hemos presentado, más que beneficiar al gobierno, que ya lo que le quedan son unos pocos días, lo que va a beneficiar es al país y a la próxima administración, porque le va a dejar una situación mucho más ordenada en términos financieros y sobre todo va a dejar una economía por mucho más sólida desde el punto de vista de relanzamiento. Tomando en cuenta eso, Luis, ¿cómo se maneja, digamos, esta administración está para terminar el 16 de agosto del presente año? Le va a quedar unos meses a la administración que asuma a partir del 16 de agosto, pero tendrá que manejarse con el presupuesto vigente, con el presupuesto suplementario, complementario que habrá de aprobarse en las cámaras. Para articular esa pieza, ¿ocurre algún tipo de contacto con la gente que tiene posibilidad de gobernar el país? Es decir, los técnicos del PRM o los técnicos del equipo de Gonzalo Castillo, por ejemplo, o los técnicos de Leonel Fernández. O simplemente opera la parte estrictamente formal y oficial que es al gobierno que le corresponde. No, en este caso yo creo que dada la circunstancia, en términos personal, yo favorezco por el bien del país que se haga una transición donde haya un intercambio entre las partes. No sé exactamente cómo se hará, pero en términos profesional y en términos personal, yo favorezco eso. Y digo lo siguiente, hay una experiencia, en el año 2003-2004, a raíz de la crisis de Baninter y con el ascenso al gobierno del presidente Leonel Fernández, hubo una experiencia interesante de intercambio, incluso que vivió el propio Partido de la Liberación Dominicana, que fue quien lo solicitó. Y ahí los técnicos participamos, intercambiamos, pusimos en manos de las autoridades las informaciones necesarias para que ellos pudieran disminuir el tiempo para que ellos pudieran conocer los grandes problemas, los grandes desafíos que nosotros enfrentamos. Pero eso fue ya para la transición. Para la transición. Yo me refiero en la articulación de este proyecto de presupuesto complementario. No, déjeme decirle algo. Y esto es un tema, qué bueno que me tocara esto, porque uno de los grandes desafíos que plantea la formulación de esta pieza, que ha planteado es el tema relativo a cuál es el alcance que debe de tener una pieza como la que nosotros hemos presentado al Congreso, dada la situación de que nosotros tenemos un gobierno que termina el 16 de agosto y que por tanto nosotros no deberíamos de interferir con las decisiones que vaya a adoptar la próxima administración. Obviamente, por otro lado, también debemos de pensar que esa pieza debe de darle el tiempo mínimo necesario para que esa administración pueda entender la magnitud de los problemas que enfrenta y poder adoptar las decisiones. Entonces, uno de los problemas más complejos a la hora de diseñar el proyecto de ley era, bueno, ¿cuál debe ser el alcance de este proyecto de ley? Y en eso nos pasamos varias semanas de discusión, incluso
con dudas, y yo conversaba con el ministro de Hacienda y le señalaba y discutíamos, bueno, hasta dónde nosotros debemos de llegar, porque aquí hay aspectos ya que tienen que ver con respeto al mandato de la próxima administración, entender los límites de una administración que termina, pero que al mismo tiempo hay un tema de continuidad del Estado y que hay un tema de responsabilidad incluso institucional, porque la responsabilidad de mantener la estabilidad macroeconómica es una responsabilidad nuestra y del que continúa. Don Luis, bueno, un café Santo Perdón, Domingo, don Dani. sí, una tacita de café, don Luis. No, pero con mucho gusto. Ahí la tiene, Gracias, Café muy Santo amable. Domingo. Mire, don Luis. Carolina, gracias. Para un poquito desenredar los números de este presupuesto complementario, que es a fin de cuentas, digamos, desde el punto de vista fiscal y macroeconómico, lo que más interesa. Hay una necesidad de financiamiento adicional, y usted me va confirmando, por 150.000 millones de pesos. 150.900. Eso lleva el déficit fiscal del año a 400.000 millones de pesos. A 397.000 millones de pesos. Wow. Eso es entre un 8, un 9, un 10% del producto. No, 5% del Producto Interno Bruto, perdón. Eso lleva 200, aquí hay dos cosas que tenemos que separar. Nosotros teníamos 2.2% del Producto Interno Bruto, que son 110.000 millones de déficit en el presupuesto original. Y a eso nosotros estamos agregando 136.000 millones. En total, el déficit son 246.000, 247.000 millones de pesos lo que nosotros tenemos. Eso es el déficit, ingreso menos gasto. Okay. Ahora, lo otro es la necesidad de financiamiento. La necesidad de financiamiento adicional a eso, o sea, a ese déficit, nos lleva a un total de 397.000 millones. ¿Para qué? Para nosotros poder servir la deuda, pagar la deuda, y eso obviamente no incrementa los pasivos que nosotros tenemos como gobierno, pero sí es una necesidad importante desde el punto de vista de mantener la estabilidad macroeconómica, porque nos reclama divisa, nos reclama dólares que nosotros no estamos generando en este momento, y que por tanto es central, obviamente, que entendamos la importancia de aprobar el presupuesto, no para nosotros, que al final nosotros podemos sobrevivir, estoy hablando nosotros como administración, porque el Banco Central tiene reservas suficientes para asegurar los días que nosotros nos quedan en el poder. El tema central tiene que verlo, yo meto a futuro, inmediato, la próxima administración, y por eso yo he querido venir aquí hoy día para nosotros hablarle a la ciudadanía, hablarle a los diputados, hablarle a ustedes y explicarle la trascendencia, la importancia de que nos aprueben cuanto antes este proyecto de ley. ¿Qué parte de ese incremento en el financiamiento se haría con moneda extranjera? ¿Qué parte sería financiado en Eso es dólares? otra cosa interesante, mire. No le voy a entrar en números, solamente le voy a dar el concepto para que entiendan lo que hay detrás del diseño de esta pieza. En una situación donde la economía no está produciendo divisa, pero por otro lado nosotros necesitamos impulsar el nivel de actividad económica localmente, porque claramente nosotros, la demanda externa es algo exógeno que nosotros no controlamos. Si nosotros queremos disminuir el nivel de desempleo que nosotros tenemos en este momento, tenemos que estimular la demanda interna. Y esa demanda interna, nosotros tenemos que crear las condiciones de financiamiento para que la pequeña, la mediana empresa, la gran empresa tenga acceso al financiamiento, y por tanto el gobierno no debería de ir al mercado a colocar instrumentos de deuda para financiarse. Debería dejar esa liquidez a disposición del sector privado, y nosotros deberíamos ir a los mercados externos para traer esa liquidez que la economía no está generando, pero que al mismo tiempo va a propiciar, va a facilitar que se dé ese proceso de relanzamiento de la economía al que todos aspiramos. Por eso es central entender esto, lo que hay detrás de eso. Parece trivial, son temas que no se han discutido, no hemos tenido la oportunidad de venir a los medios de comunicación a explicar lo que hay detrás de esto, pero en realidad el proyecto de ley urge su conocimiento, urge su aprobación, porque en él está contenido en buena medida muchos aspectos que serán fundamentales para la salud económica del país en los próximos años. Por ejemplo, si bajamos de esa parte tan, digamos, macro, dimensionada integralmente, y nos vamos a la parte más vernácula, el elemento local, elecciones, partidos políticos, ¿qué hay detrás de este presupuesto y la necesidad de su aprobación para el financiamiento de los partidos políticos y la realización de las elecciones? Esa era mi pregunta, Mírenme, don Luis, relacionada con las elecciones, exactamente para saber qué implicaciones tiene esto con el 5 de julio. Mira, el 5 de julio
está resuelto. Independientemente de la aprobación Independientemente, el 5 de julio está resuelto porque el 5 de julio es, por una parte, estoy hablando desde el punto de vista de los procesos relacionados con la Junta Central Electoral. Porque en el ¿Y con los partidos políticos? No. Con los partidos políticos hay 1.000 millones de pesos que están contemplados en este proyecto de ley que para su desembolso pues lo van a aprobar. es necesario porque no hay de dónde, no hay otra manera. Y piensen en lo siguiente. el cañoncito. Aquí hay aspectos, no un cañón. Con razón, escúcheme, con razón yo lo veo a usted tan tranquilo. No, Mil no. para los partidos. Déjenme decirle algo. No, lo que le nosotros toca estamos igual tranquilos por lo siguiente. Miren, No, y por supuesto, usted decidió algo y quiero, digamos, hacer un ejercicio de responsabilidad, señalar que independientemente usted ha hecho un señalamiento que es verdad. Usted está siendo responsable, ustedes resuelven lo que le queda de gobierno con lo que hay. nosotros resolvemos y le damos garantía a la ciudadanía que lo que resta de esta administración de gobierno nosotros lo tenemos bajo control. Nosotros estamos actuando con el mismo sentido de responsabilidad que hemos actuado durante los 8 años anteriores. Pero no deja de tener el cañoncito a la Junta, a los partidos más Pero bien. perdóneme, pero hay un hecho circunstancial que ocurrió, que fue en las elecciones fallidas, que provocaron que los partidos tuvieran que incurrir en gasto no previsto y que ellos hayan solicitado al Poder Ejecutivo la ayuda en términos financieros. ¿De dónde lo puede aportar el gobierno si no lo aprueba el Congreso? Pero ustedes no están, digamos, para recapitular, porque creo que lo cortamos cuando lo estaba señalando. Si no se aprueba el presupuesto, no hay financiamiento para los partidos Es que políticos no puede adicional. haber, es que no puede haber, es por lo siguiente, yo quiero que me den la oportunidad ¿Cómo no? de explicar esto. Recordemos que la Constitución de la República establece que no pueden movilizarse recursos de un capítulo a otro sin la aprobación congresual. O sea, es un tema legal, constitucional correcto, que hay correcto, ahí. es correcto. Entonces, el gobierno podría cortarlo de una partida, pero no puede transferírselo legalmente si no tiene la aprobación del Congreso. Entonces, por eso era que quería hacer la precisión desde el inicio. No es que hay un cañoncito, Licenciado. es que todas esas, perdónenme, Luis, perdón, es que el cañón es obligatorio, no depende Sí, del es gobierno. obligatorio. Es de ley, de la es Constitución. de leyes, de la Constitución. Aunque el Ahora, cañón sea de ley, hay cañoncitos. Licenciado, en esa partida está contemplado los costos de una eventual segunda vuelta. 1.500 millones adicionales que hay ahí, incluso también, si ustedes toman el texto de la exposición de motivos del presidente de la República al Congreso, en uno de los párrafos hace referencia a los 1.570 y tantos millones que ya nosotros lo utilizamos porque eso estaba contemplado en el presupuesto. Lo que pasa es que lo utilizamos para el proceso que se llevó a cabo el 15 de marzo. Lo tomamos del presupuesto de la Junta Central Electoral y ahora, si hay segunda vuelta, harían falta esos recursos y hay que reponerlo. Y eso es otro elemento también constitucional que el gobierno no puede disponer de manera unilateral que va a transferir esos recursos si no cuenta con la anuencia del Congreso. El caso de la Cámara de Diputados, la situación es de que, digamos, a partir de lo que ustedes conocen, ¿se va a conocer, se va a aprobar? Mire, nosotros, la posición que tenemos es una posición optimista, porque en sentido general hasta ahora la muestra que ha dado los partidos de oposición es que en situaciones como esta, yo creo que eso ha sido un gran logro que ha tenido el país. Nosotros nunca, a diferencia de como ocurre en otros países, hemos tenido dificultades para generar las concertaciones mínimas que nos permitan la aprobación de proyectos de leyes tan trascendentes como este. Al final lo que nos estamos jugando, no nosotros, vuelvo y repito, para el país, es la estabilidad a corto plazo. Ustedes han, como grupo económico, como digamos, como equipo económico del gobierno y que ha manejado este presupuesto, ministro de Hacienda, usted, ¿han tenido contacto con el liderazgo político de oposición para consensuar algo? Porque, por ejemplo, se nota algún nivel o de desinformación o de poco manejo de algunos aspectos cuando se hace reclamaciones sobre, por ejemplo, el uso de los 40.000 millones de pesos que se generaron en nuevos colocaciones que van a comprar los fondos de pensiones, lo que se anunció hace algunas semanas. Entonces parecería que no ha habido socialización. No, tienen parcialmente razón. Déjeme decirle algo. El ministro de Hacienda y el equipo de Hacienda y de la Dirección General del Presupuesto, nosotros hemos estado muy comprometidos con la formulación de esto, porque esto ha sido uno de quizás el proyecto más complejo que yo he trabajado en mi experiencia profesional, porque tiene muchos objetivos.
y prácticamente desde que me paré de la cama el 25 de abril hasta el viernes solamente estuve trabajando en la formulación de este proyecto de presupuesto. Sí ha habido cierto consenso porque los economistas tenemos nuestros grupos de trabajo, tenemos nuestras peñas y ahí hay mucho intercambio de información y yo le aseguro que la mayoría de los economistas manejan las líneas generales de lo que se formula ahí. Yo lo sé porque yo los leo a ellos y aunque no tenga la oportunidad de socializarlo, he tenido la oportunidad de intercambiar en uno o en otra oportunidad con más de uno de ellos, incluyendo gente de la oposición. O sea, hay gente que somos amigos, hemos sido amigos de toda la vida, personas que me llaman, incluso que me han pedido información, porque también aquí hay un tema de transparencia. Aquí no basta con que nosotros digamos esto es lo que hay que hacer, hay que aportar las evidencias y nosotros estamos en disposición de aportar las evidencias. Nosotros pensamos publicar todo, absolutamente toda la información relevante para que la ciudadanía, para que esa Cámara de Diputados esté en condiciones de aprobar un proyecto de modificación presupuestaria Don Luis, con pero toda la información relevante. Perdón, Oscar. En esta línea que voy. Sí, no, ¿Qué sentido tiene que ustedes actúen con tal nivel de responsabilidad, porque lo están haciendo, pensando en que van a entregar, y no socialicen esto con los que van a recibir? O sea, ¿por qué no reunirse, decirle a Luis Abinader, a Gonzalo a Leonel, envíennos 2, 3 subfuncionarios y vamos a consensuar esto? Porque perdónenme. alguno de ustedes va a dirigir este país después de nosotros. Perdónenme, a propósito de eso, miren, mañana lo anuncio públicamente porque ya se cursó la invitación. El director ejecutivo del CONEP me invitó a compartir con ellos y a explicarle el contenido de esto. Y normalmente nosotros vamos al Congreso, nosotros vamos a la Cámara de Diputados y ahí incluso los señores diputados tienen asesores de los partidos de oposición y se da una discusión bastante profunda. Pero si hay que ir a otro escenario, no le quepa la menor duda que nosotros iremos a ese escenario. Nosotros no hemos tenido tiempo para poder socializar en los términos necesarios, explicar estas cosas que yo le he estado explicando a ustedes y a la ciudadanía, pero reitero que nosotros estamos abiertos a hacerlo en cualquier momento. Perdón, una De hecho, observación. déjeme hacer una precisión. El grueso, ahí hay 2 ideas básicas alrededor de esto, 3 ideas. Primero, una caída en las recaudaciones de 76, 77 mil millones de pesos en términos netos. Son 106 menos unos ingresos extraordinarios que en términos netos son 76, 77 mil millones de pesos. Segundo, nosotros tenemos incrementos de gasto por 99 mil millones de pesos. Pero nosotros nos hemos ocupado de reducir esa necesidad de demanda de gasto y dejarlo exactamente en el nivel de lo que se puede justificar por el efecto del COVID, que son unos 63 mil millones de pesos a la fecha. Entonces tenemos, por una parte, 70 mil, 77 mil, más 63 mil, eso es lo que da los 150 mil millones de pesos que estábamos hablando de déficit. Entonces, a eso le sumamos una necesidad de financiamiento adicional por las razones que ya explicamos. Entonces, eso no tiene... Lo que podemos hablar es el porqué de esto, porque desde el punto de vista de entender la cifra, es razonablemente sencillo. Le quería señalar ahí que el vocero de la Fuerza del Pueblo, Henry Merán, usó una frase popular y dijo, lo esperamos en la bajadita, aduciendo que estaban esperando ese presupuesto de 150 mil y que no había forma de aprobar eso, que se iban a desquitar, casi textual, palabras más, palabras menos. Mire, yo no reparo en ese tipo de cosas. Todos ustedes, y creo que la ciudadanía a lo largo de todos estos años, ha visto lo que ha sido nuestro ejercicio. Nosotros vamos ya con la fuerza de la razón. Nosotros vamos con las posiciones fundamentadas en la evidencia. En la evidencia, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a descarrilar el país? ¿Quién va a ser responsable de descarrilar el país? Nosotros no vamos a ser responsables de eso. Nosotros no vamos a ser responsables de eso. Nosotros vamos a seguir actuando con la misma firmeza, con el mismo convencimiento, con el mismo sentido de responsabilidad que lo hemos hecho hasta ahora. Ya eso es una decisión de cada partido, actuar conforme a lo que entienda que debe de actuar. Pero nosotros seguimos confiados, absolutamente confiados, de que nosotros vamos a recibir la aprobación, reitero, no por el bien de esta administración de gobierno, sino por el bien del país. Me llama la atención la proyección de la caída de las recaudaciones. Son aproximadamente un 10%. Más o menos un 10%, porque ahí hay un supuesto, lo voy a explicar por qué.
que es un tema que me lo han preguntado en más de una ocasión y algunos economistas. Recordemos que aquí hay dos componentes. Las recaudaciones en parte se caen primero por la desaceleración económica. El nivel de actividad baja, el ITEVI baja, las ventas caen. La proyección es de crecimiento cero. Por eso, ese es el supuesto que hay de crecimiento cero. ¿Cuál supuesto utilizaron ustedes? Sí, es el que nosotros utilizamos, crecimiento cero. Pero también hubo una situación de diferimiento de pagos del ITEVIS, que se presume que eso debería de recuperarse en el último trimestre del año. Entonces, esa recuperación de esos pagos diferidos de impuestos deberían de mitigar la caída en las recaudaciones en el último trimestre y que no sean tan prolongadas como la que nosotros hemos venido registrando hasta el momento. Esa es la razón por la cual llama la atención, porque algunas personas olvidan de que nosotros realmente tenemos medidas que fueron diferidas, que en algún momento deberían de comenzar a ingresar a las arcas del Estado. Bueno, don Luis, ante la observación que hace Oscar de socializar esto con los equipos económicos de los que pueden ser presidentes o que pueden asumir el gobierno, hay que decir que sería con el caso del equipo de Leonel y de Luis Abinader, porque resulta que el equipo de Gonzalo ha publicado en su cuadro de técnicos al ministro de Hacienda, que está dentro del equipo que vendría en una administración de Gonzalo si Gonzalo ganara las elecciones. Es decir, que ese equipo está comprometido con el esquema que ustedes están planteando. Le pregunto, ¿cuál es el nivel de vínculo que tiene usted con los economistas de Leonel Fernández, con los economistas que están al servicio de la candidatura de Abinader? Con todos, incluyendo lo de Gonzalo, porque recuérdense, yo no soy miembro del equipo yo soy, por ejemplo, amigo, seguidor de Gonzalo, pero yo no participo directamente del equipo económico de Gonzalo, pero lo conozco a todos. Igual conozco prácticamente a todos los miembros del equipo del PRM, mi amigo Miki Seara y varios de los otros, Pedro Silverio, Alejandro Fernández y muchos otros de ellos. Prácticamente lo conozco, por lo menos lo más conocido. ¿Y los de Leonel? Igual también, son todos, entonces no creo que haya mayor dificultad, sea a través del Congreso o en el momento que sea. Vuelvo y les reitero, muchos de ellos participamos en un chat y ahí intercambiamos, y muchas de las ideas que hay vertidas en ese proyecto de ley ya ha sido de alguna manera socializada de manera informal. ¿Para cuándo se supone que debe comenzarse a trabajar en el presupuesto del año que viene? No, ya estamos trabajando para el presupuesto del año que viene. De hecho, parte de las dificultades de la formulación de este presupuesto suplementario es que hay que revisar el marco macroeconómico. Y el marco macroeconómico se revisa a finales de marzo. A finales de marzo se inicia la formulación del presupuesto, tratando de ver el crecimiento, el desempeño de la economía en el año. ¿Qué ha pasado? Que con esta situación, al generarse tanta incertidumbre, al tener supuestos tan difíciles de uno aprehender para poder hacer proyecciones, eso complicó la elaboración del presupuesto suplementario y lo complica, porque ahí hay situaciones todavía que nosotros no podemos decir el grado de certidumbre que nosotros tenemos, digamos, respecto a ciertos supuestos que estamos asumiendo. Y lo mismo pasa con el presupuesto del próximo año. Ya nosotros hemos tenido varias reuniones y hemos tenido en algunos casos que posponer las decisiones respecto al presupuesto del próximo año debido a lo siguiente, a que nosotros tenemos que esperar que se creen condiciones más favorables para poder establecer supuestos más firmes. De todas maneras, desde el punto de vista del gasto, nosotros pensamos dejarle a la nueva administración una estimación de los gastos operacionales, que es el trabajo más difícil que se requiere para la formulación de presupuesto, de manera que ellos solamente tengan que integrar aquellas decisiones de políticas que son priorizadas para el próximo gobierno. Don Luis, gracias por acompañarnos. Mucho a ustedes éxito por la invitación. Esperemos que tengamos presupuesto aprobado en los próximos días. Que Don así Luis sea. Reyes Santos,